Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Amado Dios y Padre Celestial Todopoderoso, te doy gracias, Señor, una vez más por este día, por lo que tú me permites, Señor, disfrutar, porque es un disfrute, Señor, tu palabra. Es un privilegio traer tu palabra, es un honor, es una gracia, es tu amor, es tu misericordia, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes a entender tu verdad con gozo, con entusiasmo, pero sobre todo, Señor, con la sabiduría que viene de ti. Amado Dios, bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vayamos a Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Hoy terminamos el libro. Vamos a exponer los dos últimos capítulos de este hermoso libro. Como lo decía el domingo pasado, es un libro que le he agarrado mucho aprecio. No había estudiado nunca Esdras. Lo hemos leído, pero sabemos que aprendemos más de las profundidades de Dios, de los misterios que Él tiene revelado para nosotros, de su voluntad y sus propósitos cuando estudiamos la Escritura. Y el libro empieza con Esdras, el autor de este libro, no solamente de esta porción que lleva su nombre, sino también del libro contiguo a este que es Nehemías, pero también se le atribuye al autor Esdras, sacerdote, ¿verdad? Y escriba, los primeros dos, o los dos libros de Crónicas. En Esdras capítulo 7, verso 10, cuando él se menciona por primera vez, hay algo importante y por el cual creemos que Esdras es enviado por Dios para hacer esta maravillosa obra. Dice el capítulo 7, verso 10 de el libro de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. ¿Y qué es esto de inquirir? Simplemente indagar, ¿verdad? Escudriñar lo que en la ley había. Cumplir simplemente es la práctica de la verdad, de lo que él ya sabía que el pueblo estaba desobedeciendo, y enseñar simplemente va enfocado en la práctica de la exposición bíblica, de la predicación, ¿verdad? De las profundidades que hay al exponer la palabra. Entonces Esdras tiene ese compromiso puesto por Dios en su corazón y es fundamental por lo que hoy vamos a terminar de ver en este libro. Pero esto no termina allí. Lo más importante y relevante es que Esdras no lo hace solo. Porque ninguno de nosotros podemos hacer algo para Dios solo. Tiene que estar el involucramiento de Dios. Había algo en el corazón de Esdras por hacer esto, pero Dios había puesto en él, dice Esdras 7:6, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y es por el cual él pudo lograr estas cosas. Y simplemente esto significa que las bendiciones de Dios estaban sobre él y también su presencia y su protección. Hoy, hermanos, les quiero decir que ustedes tienen el Espíritu Santo, Dios habita en ustedes y en cada uno de nosotros está la bendición de Dios, la presencia de Dios y confíen que la protección de Dios también. Esdras simplemente fue a hacer esto, a exponer la palabra a una multitud de hombres. Como hoy, Dios nos manda a exponer su palabra a su iglesia. Es lo que debemos hacer hoy, ¿verdad? Y empezamos esta última parte del libro de Esdras, que es Esdras guía el avivamiento. ¿Pero qué es un avivamiento, hermanos? Me gusta la definición que nos da Horacio Bonar, que dice un avivamiento es la restauración de la vida que se ha perdido. Y en ese sentido se aplica solo a la iglesia de Dios. Pero usando en una acepción más común, es el retorno de las multitudes a Dios. Gloria sea al Señor, porque el Señor trajo una multitud
Trajo con Zorobabel un primer grupo a Jerusalén y ahora trajo con Esdras un segundo grupo nuevamente a Jerusalén. Se restauró o se reconstruyó el templo, un lugar de instrucción, de adoración, ¿verdad? Donde también se volvió al sacrificio, al altar, pero también, y no más importante, se vuelve a la palabra, se vuelve a entender la verdad, se vuelve a la aplicación de la verdad, se vuelve a la práctica de esa verdad. Y vamos a hacer un recordatorio de todo lo que vimos en los primeros capítulos, algo bastante breve. En el capítulo 1 es dado el decreto por Ciro, rey de Persia, cuando despertó Jehová el espíritu en él, en Ciro, para que hiciese pregonar de palabra y también por escrito y por todo el reino el mandato de que se edificase casa en Jerusalén, que está en Judá, y dejase libre a los cautivos de Babilonia, habiéndose cumplido los 70 años. Y estos 70 años es simplemente algo profetizado por el profeta Jeremías, y que el Señor dice en su palabra que lo que Él dice, Él hará, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3 siguientes se nos da la lista de los que regresaron con el líder Zorobabel. Es restaurado el liderazgo espiritual, se restablece el orden religioso, es verificado el linaje y la herencia sacerdotal, esto para mantener la pureza religiosa y tribal en la comunidad. Se resumen las bendiciones de Dios sobre los exiliados que regresaron y las donaciones para la reconstrucción del templo son dadas generosamente y voluntariamente. Y decíamos en ese punto que no solamente Dios decreta y permite el despertar en un rey pagano como Ciro para que este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, salga y llegue a Jerusalén a la reconstrucción del templo, sino que Él provee los recursos. Y los recursos son de manera voluntaria, nada es obligatorio. Como hoy también damos al Señor parte o de lo mucho que Él nos da, debe ser algo voluntario. El Señor despierta en nosotros un corazón gentil, un corazón bondadoso para dar, ¿verdad? Y si despertó eso en gente pagana, gente que no era de Dios, que no servía a Dios, que no creía en Jehová, cuánto más en el pueblo de Dios. Entonces, en la siguiente diapositiva, Esdras 3:8, vemos cuándo empieza la reconstrucción del templo. Ellos salieron en el 538, pero fueron 2 años después que ellos comenzaron esa reconstrucción, ¿verdad? La segunda venida de la casa de Dios en Jerusalén en el mes de Iyar, esto es entre abril y mayo, el Iyar, vemos que también se nos explicó que el calendario hebreo o judío no es nuestro calendario, es un calendario lunar, estos son los meses, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, y estas son las fechas o los meses donde ellos salen. En este punto se hizo la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que luego queda suspendida entre el 536 y 520, más o menos 16 a 20 años. No pongo una fecha exacta porque en realidad está entre ese periodo. Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto es dicho en Esdras capítulo 4, verso 24. Eso también lo vimos. Se reanuda la construcción, se termina en el 520 a.C. Es retomada la construcción y terminada según Esdras 6:15. Esto se termina en el tercer día del mes de Adar, el mes que ponemos acá. Eso fue entre la fecha de febrero y marzo, era el 6º año en que reinaba Darío. En el periodo de Darío, ellos salen con Ciro y terminan con Darío la reconstrucción del templo. Fue un periodo largo, hubo oposición, la vimos también, y esa oposición se dio ¿por qué? Porque el pueblo que estaba nativo, que estaba allí, no quería que eso se diera. Hoy estamos aquí en Nueva Gorgona, y créanme que cuando salimos a evangelizar, no todo el mundo quiere recibir la palabra. No todo el mundo quiere y se gusta de que estemos aquí hoy predicando el evangelio. No todo el mundo quiere y acepta que esto de parte de Dios se siga dando, porque es lo que Dios nos ha mandado, a edificar su iglesia, a seguir difundiendo el evangelio. En el capítulo 7, el sacerdote y escriba Esdras llega a Jerusalén
con otro grupo de los hijos de Israel. Entre ellos estaban los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo. Eso fue en el séptimo año del rey Artajerjes, 458. Y esto, hermano, es importante porque miren cuánto tiempo ha pasado. 458. ¿En qué año salieron ellos? En el 430. Han pasado 80 años desde la salida de Zorobabel hasta este punto cuando entra el segundo grupo de Esdras. Entonces, en el capítulo 8 tratamos sobre la confianza y la fidelidad que muestra Esdras al convocar ayuno y oración. Habíamos dicho que era una práctica común y que no podemos desligar el ayuno de la oración. Son dos caras de una misma moneda. Podemos orar sin ayunar, pero nunca debemos ayunar sin orar. Era importante antes de emprender ese largo viaje a Jerusalén, el cual disponía de muchísimo dinero, utensilios, propiedades personales, adicional habían niños, por lo cual los hacían más vulnerables a los ataques de ladrones. Pero, ¿qué significaría esto? Que Esdras era consciente de que él había determinado, había declarado al rey que ellos iban a ir con la seguridad de Dios. Por consiguiente, él tenía que ser consecuente con sus palabras, consecuente con su fidelidad, con su confianza que había mostrado, no solamente al rey pagano, sino también al pueblo que iba con él. Esto lo hacía a ellos en un aspecto presa fácil. Pero, ¿qué hay más poderoso que Dios, hermano? No hay nada. Dios también los iba a guardar de eso. Y en Esdras 8:31 nos declara la Biblia que fueron protegidos y librados de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Gloria sea al Señor, porque Dios también provió de protección. Importante, hermanos, no quiero pasar por alto datos importantes. Sabemos que entre Esdras capítulo 6 y el capítulo 7 hay un periodo de alrededor de 60 años. ¿Qué pasa en este periodo? La Biblia no nos lo declara en este libro. Pero si yo les menciono, y yo sé que lo van a poder reconocer, líderes religiosos para el mundo, Konkyu, ¿saben quién es Konkyu? ¿Saben quién es Dicharta Gaudana? Yo sé que saben. No. Bueno, estoy hablando solamente de Confucio y de Buda. Esos eran sus nombres. Ellos vivieron en ese periodo. Estos hombres, su filosofía, sus pensamientos eran muy seguidos. Ellos murieron. Hoy podemos ir a la China, a la India y vamos a encontrar sus tumbas. Pero las vamos a encontrar llenas de huesos muertos. Vamos a ir a Jerusalén, a Israel. ¿Y la tumba cómo está? De nuestro Señor y Salvador. Vacía. Gloria sea al Señor por eso. ¿Recuerdan esta imagen que nos predicó el pastor ya? La visión en Daniel. La cabeza de oro, Nabucodonosor. Hoy estamos viendo en el periodo de Esdras esta sección que es la plata, el imperio mundial medo-persa. Y viene un imperio acercándose. ¿Y cuál es ese imperio, hermano? El imperio griego. Así es. Aquí entre los capítulos 6 y 7, como les mencioné, transcurrieron 60 años. Durante este periodo transcurren 3 grandes batallas mundiales entre el imperio persa, que es el que está dominando, y el griego que se acerca. ¿Verdad? Y estas batallas son muy famosas también, no las menciona Esdras, pero quiero traérselas a su mente, porque el Señor, a pesar de no mencionar esto en la Escritura, porque no es relevante para las cosas que están pasando con su pueblo, sí es relevante para nosotros, porque Él usa todas estas cosas para que ese imperio griego al final entre como esta parte de bronce.
Y estas batallas son la batalla de Salamina, la batalla de Termópilas y la batalla de Maratón. Batallas sucedidas entre el imperio medo-persa o los persas y que era el más dominante entre esta alianza y el imperio o la fuerza de batalla griega. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer algo de historia aquí, no voy a ahondar en eso porque eso no es el mensaje, pero la batalla de Salamina fue el combate naval entre las fuerzas griegas y persas en el Golfo de Sarónico. Esto fue en el 480 a.C., cuando el rey persa Jerjes, que está dominando aquí en el periodo de Esdras, llevó a su ejército a lanzarse a la conquista de los griegos. La batalla de Termópilas, una batalla de repente que a ustedes conocen parte, pero ya les voy a decir por qué, ¿verdad? Esta también fue en este año, en el 480, cuando esta famosa batalla tiene lugar. Esta duró pocos días y adquiere una fama importante, una fama que hasta lo llevó a la cinematografía. No sé si recuerdan a un famoso guerrero llamado Leónidas, ¿verdad? Un espartano. Bueno, esa película sale de esta batalla. Los 300 espartanos contra una multitud, se dice que más de 250,000 persas, ellos resistieron. Claro, todos murieron, pero fue una batalla aguerrida. Estos eran élites en cuanto a los soldados que tenía la parte griega. Y por último, la batalla de Maratón. ¿Y qué es la batalla de Maratón? Una palabra bien conocida, como que le suena ahora con las Olimpiadas, ¿verdad? Bueno, este era un lugar era una llanura donde se desarrolló esta batalla en el 490 entre los griegos y el ejército invasor del rey Darío. Ahora está Darío reinando, que también era persa. Insisten en tratar de controlar Grecia, pero sabemos que Dios tiene otros propósitos, y el imperio que iba a dominar finalmente era el imperio griego, o la fuerza griega. Entonces, la batalla de Maratón resalta por algo. Un hombre o un mensajero, digámosle cartero, llevaba ese mensaje, pero no habían aviones, no habían los elementos para que él se trasladara. ¿Y cómo usted creen que ese hombre fue a llevar ese mensaje de victoria? Corriendo. Esa fue la primera maratón. Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas para llevar la noticia de la victoria y murió, dice la historia, de agotamiento. Después que él le entregó ese mensaje, él falleció. Más o menos 40 kilómetros corrió, sin detenerse. Entonces, maravilloso lo que pasa en este colchón de tiempo, en este interín. Volvamos entonces a lo que nos ocupa. Esdras capítulo 9, del verso 1 al 15. Vayamos, hermano, quiero ver esas hojas de esa Biblia pasar, y si no, en sus dispositivos. Dice la Escritura, Esdras capítulo 9, verso 1 al 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes habían corrompido inicialmente? Las autoridades. Los que debían dar el ejemplo, hermanos, habían sido partícipes de esto. Tal
como había sucedido antes de la deportación, bajo los asirios y los babilónicos. El liderazgo espiritual pecó junto con el pueblo. Los que tienen que dar el ejemplo, los que tienen que decir hermano y traer las advertencias de la palabra, las correcciones al pueblo, no lo estaba haciendo. La razón del exclusivismo era para mantener puro al pueblo. En su primer asentamiento se advirtió a Israel que no hiciera pacto con las naciones, lo que resultaría en matrimonios mixtos e inevitablemente en culto a dioses ajenos. Eso es lo que nos está evitando el Señor. Hoy lo conocemos como ¿qué? Yugo desigual. El Señor nos llama a no meternos en yugo desigual. La infidelidad en que Israel estaba nuevamente cayendo era lo que había llevado al exilio de 70 años. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ellos estaban bajo el imperio babilónico por su infidelidad. Y ellos habían salido, Dios en su soberanía había cumplido, ¿verdad?, un juicio, un castigo, una reprimenda a su pueblo. 70 años habían sido cumplidos, habían salido nuevamente con una nueva oportunidad. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Volviendo a caer nuevamente en lo mismo, volviendo a cometer pecado. Habían acabado de regresar y Esdras descubrió que había vuelto a suceder e hizo un llamado de arrepentimiento inmediato. Eso también lo vamos a ver en Nehemías capítulo 13, verso 23 al 27, y profetizado por Malaquías en el capítulo 2, verso 14 al 16. Encontramos los mismos pecados más tarde en estos pasajes. O sea que caemos en un círculo vicioso de infidelidad, de desobediencia, de mal comportamiento, que no nos lleva al arrepentimiento, sino a caer cada vez más y más. Es inconcebible que volvieron a lo mismo, a pesar de su experiencia en el exilio de Babilonia, que ni el juicio de Dios a través de la ira que le impuso 70 años, ni la gracia posterior para que ellos salieran, fue suficiente para que no lo hicieran. Y así está la iglesia hoy, en rebeldía. Lamentablemente es así, hermano. El Señor nos llama al arrepentimiento continuo. El Señor dice que quiere una iglesia santa, una iglesia sin mácula, una iglesia apartada de mal. Estábamos estudiando en el discipulado eso precisamente. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y esto no habla de gratitud, esto no habla de santificación, esto habla de rebelión. Esdras capítulo 9, verso 3 al 4, leamos los siguientes versículos. Cuando oí esto, este es Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Esto es otra cosa. Hermano, ¿usted alguna vez le han arrancado un vellito nada más del cabello o de la barba? ¡Ay! Uno se siente, ¿verdad? Este hombre lo hizo de forma voluntaria, consciente. No lo voy a hacer, hermano. Hermano, hágalo. No lo voy a hacer, hermano. Dice que me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautivos, de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué significa esto de que rasgué mi vestido? Este acto refleja la consternación y pena de Esdras por el pecado del pueblo. Vemos ejemplos similares en Génesis 37, 29, en Josué 7, capítulo 7, verso 6. Pero no solamente él rasgó sus ropas, que lo vemos muy común en la Biblia y hasta en el Nuevo Testamento con los escribas y fariseos, sino que también dice que arrancó el cabello de sus barbas y de sus cabezas.
el afeitarse, según Levíticos 19 y Deuteronomio 14, la cabeza y la barba estaba prohibido como señal de duelo. Si yo no lo puedo hacer, dice Esdras, yo me las voy a arrancar, porque me duele, me molesta ver al pueblo en una situación así. Y es eso lo que significa. Es eso lo que está haciendo Esdras aquí, para mostrar dolor. La angustia de Esdras es expresada al rasgar sus vestiduras y rasgar su pelo de sus cabellos y su barba, señal de un espíritu dolido y perturbado, debido al pecado y de ver al pueblo volver a los viejos senderos de infidelidad e idolatría que les traerían otra vez el juicio de Dios. Él está advirtiendo, salgan de aquí, salgan de ese estado de infidelidad, de depravación, de pecado. Le están dando una nueva oportunidad, nos están dando una nueva oportunidad, porque Él se incluye. Y Él ora. Vamos a ver la oración, capítulo 9, versos 5 al 9. Dice la palabra: y a la hora del sacrificio de la tarde me senté en aflicción. Ahora Él está sentado. En el pasaje anterior, ¿qué decía, hermanos? ¿Recuerdan? Dice que me senté angustiado. Ahora acá Él, en este versículo, me postré. Dice, de rodillas. Él estaba sentado, ahora está de rodillas. Su estado va cambiando. Y no hay mejor, y he escuchado, y creo que es así, no hay mejor estado para orar en reverencia a Dios que de rodillas al Señor. Si lo puede hacer, hermano, hágalo. Dice, y extendí mis manos, estamos en el capítulo 9, versos 5 al 9, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, verso 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y vemos que Él se incluye, ¿verdad? Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Verso 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras era consciente y estaba siendo consciente al pueblo de que por esas mismas prácticas ellos habían sido cautivos. Y ellos habían pasado todas las calamidades y las desgracias que Dios no quería para ellos. Pero hablábamos también en la reunión de discipulado, ¿verdad? Que todo es siembra y cosecha. Lo que tú haces, así mismo lo recibirás. Y es una práctica que el Señor nos enseñó en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y a qué misericordia se refiere Esdras? Precisamente a la que Dios despierta en un rey pagano como Ciro el salir. ¿Verdad? Yo te doy un cheque en blanco, tú ves y reconstruye el templo. Ten los recursos. El permiso de Darío para la provisión y fondos. Posteriormente de la oposición vino Darío y dijo, ustedes continúen. Si eso no es gracia, si eso no es misericordia de Dios para que las cosas se realicen, no sé qué más puede hacer, hermano. Después ahora permite el regreso de Esdras bajo Artajerjes, otro rey del imperio persa, y los privilegios especiales y la protección bajo Jerjes que Dios da. Todo esto habla de esa misericordia. Verso 9. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre, y no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia,
para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y de eso está consciente Esdras. Y por eso está orando. Tú lo has hecho todo, Señor. Tú nos has dado todo. ¿Y nosotros te vamos a pagar así? Sí, sigue Esdras orando. Ahora una súplica a la misericordia de Dios. Verso 10 al 15. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de las inmundicias de los pueblos que de aquellas regiones, por las abominaciones de que las han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuráis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a nuestros hijos para siempre. Esdras está orando en recordatorio de lo que ya él conoce. Vayamos rapidito a Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y ese era el mandato. No harás con ellas alianza, ahí está la advertencia, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y esto está orando Esdras. ¿Y esto por qué? Lo dice el verso 4. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. La palabra estaba dicha y ellos estaban haciendo lo opuesto. En Éxodo 34, 11 al 16, el Señor habla básicamente lo mismo que en Deuteronomio. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo. Eso lo está haciendo Dios porque le está dando el poder para hacerlo. Al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Nuevamente está la advertencia. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus ídolos, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Está en Éxodo, está en Deuteronomio, está en la ley. Esdras lo sabe, ellos lo saben, y estaban haciendo lo mismo, estaban haciendo eso. Verso 13 en adelante. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades
y nos diste un remanente como este. Esdras está reconociendo que aún el castigo era poco, que Dios estaba siendo misericordioso con ellos. Verso 14, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dice que el Señor es santo y Él no puede ver pecado, pero eso es lo que hace el pecado, nos aparta del Señor. Y Esdras es consciente y nos quiere traer nuevamente a la santificación, a la santidad, a la obediencia a su palabra y en restaurar esa relación con el Creador, esa relación con el Dios verdadero, el Dios hebreo. Entremos entonces al capítulo 10, verso 1 al 44, y este capítulo nos habla del arrepentimiento del pueblo. Esdras ora y Esdras lleva al pueblo a arrepentirse. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué me quiere decir esto? Él está siendo escuchado. Y Él está trayendo a la mente y al corazón de lo que escucha de ese pueblo esto que estaba ya en la ley. Ellos sintieron, entonces se compungieron y sintieron el mismo dolor y la misma aflicción que ya sentía Esdras por el conocimiento de su palabra, por el conocimiento de la verdad. Verso 3. Quedé en el 2, perdón. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Aquí estaba pasando algo, y algo muy terrible, una consecuencia grave, producto de la desobediencia del pueblo de Dios. Al unirse a estas personas, ellos habían hecho matrimonios mixtos, y ahora el estar con una mujer que no era un yugo igualitario, al procrear con estas personas, ellos se habían volcado a la idolatría, a la infidelidad y a todas las prácticas de dioses ajenos. ¿Y qué nos estaba llevando Esdras? A señalarnos un ultimátum. Ustedes van a tener consecuencias graves porque se han ido al paganismo. Dice, dice, aún en el Nuevo Testamento nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Solamente el habla de otro que no es de Dios, que es del mundo, puede llevarte a pecar. Cuánto más la propia relación y la práctica con gente que no es del Señor. Esto no es nada nuevo. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasid, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, y aquí está la advertencia aquí está lo que llamamos el ultimátum.
Volvemos a leer el verso 8. Y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, 1, perdiese todas sus haciendas, y el tal fuese, 2, excluido de la congregación de los del cautiverio. ¿Qué está diciendo Esdras? Él está llamando a una restauración total. No es que si algunos o otros, pero si tú no quieres y insistes o persistes en tu rebelión, en tu desobediencia, en tu obstinación, tú vas a perder las bendiciones del Señor. Porque estas bendiciones en la tierra prometida, en este suelo de Jerusalén y de Judá, fueron dadas para un pueblo obediente. Las bendiciones de la iglesia son dadas para la iglesia que sirve. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron cortados inmediatamente. ¿Por qué? Porque su bendición, su gracia, su misericordia que Dios le había dado, la estaban usando para su propio deleite, para su bien, vendiendo una heredad, ¿verdad? Que no tenían por qué venderla si Dios no se la había pedido. El acuerdo, hermanos, verso 9 al 15. ¿Qué acuerda el pueblo entonces? Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Este es Quisleu, noviembre, diciembre de ese año. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. No hubo lluvia que le impidiera, pero acudieron. Verso 10, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Verso 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Había reconocimiento de la multitud que estaba practicando esto que era abominable a Dios. Verso 14, sean nuestros príncipes a los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de la ciudad y los jueces de ella. Y esto simplemente creo que era para legalizar lo que había de venir. Estos divorcios masivos que se iban a dar. Porque él estaba llamando a la restauración de la ley, a volverse a la obediencia a Dios, a dejar esas prácticas de yugo desigual y a no seguir en la idolatría. Pero eso iba a tener una consecuencia con terceros, con esas mujeres y esos hijos que iban a ser dejados. Nuestras decisiones tienen consecuencias, hermanos, y graves consecuencias como estas aquí. Verso 14, perdón. Sean nuestros príncipes los que se queden, vamos a leer el 14 para volver al contexto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinados, y con ellos los ancianos de la ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asel, y Joasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sebatai les ayudaron. Habían sacerdotes, los levitas, que estaban diciendo: no estoy de acuerdo. Siempre hay, ¿no?, los que se oponen. Pero hoy en el mundo la minoría es la que establece lo que hay que hacer.
Si esto se diese hoy, ¿qué dice la ley hoy día? No podemos ser inclusivos. Esto hay que respetarlo. Ellos dicen algo, entonces hay que hacer lo que ellos dicen. Cuando una multitud, un pueblo completo estaba a favor de volver a la ley, a la obediencia, a la restauración. ¿Verdad? Y pasa lo siguiente, vamos a ver los versos 13. Estábamos en el verso 16. Verso 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del sacerdote Esdras, y vinieron varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir, o sea, investigar, indagar sobre el asunto. ¿Qué mes es? El Tibet. Lo habíamos visto en el calendario hebreo. Esto está entre diciembre y enero. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Este es el Nisan, entre marzo y abril. Es decir, tomaron alrededor de 4 meses, ¿verdad? 4 meses para hacer esta indagación. Esto es lo que llamamos la investigación y los divorcios, o el divorcio. Lamentablemente, se rompen corazones. Hay una consecuencia. Estamos leyendo estos versículos, ¿verdad? Vamos al 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadat, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jabid y Jedaías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían, o sea, se divorciarían de sus mujeres y ofrecerían como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Ellos como sacerdotes tenían que poner el ejemplo. Si ellos fueron los primeros que cometieron el pecado, parece sensato que ellos eran los primeros que acudan a la restauración. Y es lo que pasa. Y dan el ejemplo de todo esto. Ya estamos terminando, hermanos. Les dije que demorarían algo sentado, ¿verdad? Tenía que cumplirlo porque la mentira no es del Señor. Entonces, en Esdras 10, de ese versículo 20 al 43, hay un listado de hombres que está en estas relaciones mixtas, en estos matrimonios. No son pocos, hermanos. Son 114 hombres, varones, que hicieron este pecado. 114 familias destruidas, en un sentido, ¿verdad? Y que el Señor había advertido de ello, pero el Señor también conoce los corazones. Y Él había dicho, yo sé que si usted te unes en un yugo desigual, vas a cometer pecado. Te vas a ir a la idolatría. En Job 11:11 dice que el Señor conoce a los hombres vanos. Y en Hechos 15, dice que Dios conoce los corazones. Entonces no queramos saber más que el Señor. Si el Señor te dice, no vayas por ahí porque te va a pasar lo malo, no hagas esto porque vas a cometer pecado, no lo hagamos, hermano. Conclusiones. Es una poderosa ilustración del verdadero arrepentimiento. Nos recuerda que sin importar qué tanto hayamos fallado, la oración sincera y el corazón contrito y humillado pueden atraer la misericordia y el perdón de Dios. Aquí se enfatiza la importancia de la responsabilidad comunitaria, en este caso de la iglesia cuando nos unimos, para mantener la integridad espiritual y el impacto de nuestras acciones y el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Esto, hermanos, nos debe motivar a vivir con rectitud y a ser conscientes de la ley de Dios y a predicar con denuedo y con el ejemplo, o sea, el buen testimonio al perdido. En Mateo 5:20, le regalo este versículo, porque os digo, Jesucristo mencionando esto, si vuestra justicia, ¿qué quiere decir? Obediencia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y trae como ejemplo el sacerdocio.
a las autoridades, no entraréis en el reino de Dios. Si tu autoridad no está actuando conforme a la Escritura, conforme a la palabra, no lo sigas, sigue la Escritura. Todo sobre la luz de la Biblia. También vemos la muestra al compromiso que tenían los israelitas con el pacto con Dios, que a pesar del dolor y la perturbación que causó el hecho del pecado cometido y sus transgresiones, el corregir el rumbo, volver a la Escritura, volver a la obediencia, es un testimonio del poder y la responsabilidad de todos en la búsqueda constante de la justicia. Esto nos debería llevar a meditar, hermanos, ¿a qué estamos nosotros dispuestos a dejar, a renunciar? Debemos permanecer fieles a Dios, debemos obedecer su palabra y debemos procurar la santificación, la santidad. En Mateo 10, 37 y 38, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pero no solamente es poner al Señor en su estrado y por encima de todo lo demás, sino que dice, verso 38, y el que no toma su cruz, o sea, está dispuesto al sacrificio, a la negación personal y a seguir al Salvador, no es digno de mí. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso libro, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque sé que tú estás en control de todas las cosas. Tú nos has equipado con tu Santo Espíritu para que no tengamos excusas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en rebeliones, en obstinaciones, en desobediencia, Señor. Y así como tú hiciste, Señor, volver a tu pueblo, a tus cuidados, a tu protección, a tu provisión, al altar, a la oración. Así mismo te pido, Señor, que tengas cuidado de todos nosotros y que no nos apartemos de ti, porque tú eres el mismo hoy y por los siglos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.